El justnaturalismo, en primer término, nos dice que el derecho vale y obliga. Vale y obliga. Bueno, hasta aquí vamos bien y hasta aquí se parece al juspositivismo. También en cuanto al juspositivismo, también la norma o el derecho vale y obliga, ¿no? Sino ¿para qué está? ¿Para qué se promulga una norma jurídica si no obliga a la gente, ¿no? Claro, esa es una de sus características de la ley, ¿no? Una de las características principales de la ley, que es bilateral, ¿no? Y que es coercible, ajá, y que es obligatoria, ¿no? Que es una carga, muchas veces es una carga, hablando de cargas, por supuesto, y hablando de deberes. Entonces, con el justnaturalismo, el derecho vale y obliga, pero la pregunta es, ¿por qué el derecho vale y obliga? En el caso del juspositivismo, nosotros decimos, el derecho vale y obliga, ¿por qué? Porque así lo dijo el legislador, porque así lo dictaminó el poder legislativo, maestro, ¿no? Porque así lo dice la ley fulana de tal, y esa ley fulana de tal la promulgaron, la redactaron, la promulgaron, la sancionaron y la publicaron y la pusieron en vigencia en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta de Gobierno, etcétera, los del Poder Legislativo. El órgano estatal encargado de de crear la norma jurídica lo creó. Por eso el derecho vale y obliga en el caso del juspositivismo. Pero en el caso del justnaturalismo, ¿por qué? ¿Por qué el derecho vale y obliga? En el caso del justnaturalismo, el derecho vale y obliga no porque lo haya creado un legislador humano. Ojo. Con el derecho natural, el derecho tiene valor y tiene obligatoriedad, pero su obligatoriedad no surge del hecho de que haya sido creada por el legislador humano, o por el diputado, o por el poder, o por el Congreso, ¿no? Tampoco porque tenga su origen en las fuentes formales. Ajá. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? Ya las conocemos, ¿no? Que son la ley, la jurisprudencia, ¿no? Etcétera. No porque tenga su origen en las fuentes formales. El derecho vale y obliga, no por eso. ¿Por qué entonces vale ¿por qué entonces vale el derecho y obliga el derecho según el naturalismo jurídico? Por la bondad o por la justicia que están intrínsecas de su contenido. Es por eso que vale el justnaturalismo. De ahí su valor. Ajá. De ahí el valor del derecho de acuerdo al justnaturalismo. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con una norma jurídica que quizá no sea bondadosa o no sea justa. Ajá. O que quizás sí sea bondadosa y justa. Si nosotros somos justnaturalistas y de pronto nos encontramos con una norma producida por el órgano estatal, o sea, una ley, ¿no?, que no sea justa, que no tenga justicia intrínseca, que no contenga justicia en su contenido, ajá, y somos justnaturalistas, nosotros en esta postura de justnaturalistas, nosotros podemos decir que ese derecho no vale, que ese no vale. ¿Por qué? Porque es injusto, y no es bondadoso, ajá, en términos generales. Claro, ya obviamente, si ustedes me preguntan que entonces qué pasa con los procedimientos jurisdiccionales en los cuales se aplican normas injustas y nadie dice nada, nadie puede decir nada, bueno, precisamente porque el sistema jurídico está creado bajo parámetros juspositivistas, precisamente por eso. Aunque en un cierto sentido, en un cierto momento, de pronto el juzgador ha emitido sentencias o resoluciones basado en posturas del derecho natural o en posturas justnaturalistas. Por ejemplo, con el ejemplo más claro o más típico que tenemos de esto, son los juzgadores garantistas. ¿No? Ellos sí, ¿por qué? Porque el garantismo se desprende en gran parte, la postura garantista, que es en realidad una teoría, la teoría garantista del derecho,
esa teoría garantista, esa postura garantista se desprende en gran parte, o en una parte importante, de los postulados que establece el naturalismo jurídico, ¿no? Entonces, de pronto, cuando el juzgador es garantista, de pronto el juzgador se aleja un poquito o mucho, o en cierto grado se aleja de lo que está establecido en la norma jurídica positiva, con la finalidad de emitir una resolución o una sentencia justa. ¿Esto a veces lo hacen? Sí. No a veces ha sido sobre todo últimamente, que ya han estado más de moda o más cuidados, más observados los derechos humanos, ¿no? Que también los derechos humanos son por supuesto una rama que se desprende del derecho natural, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, entonces, repito, el justnaturalismo dice que el derecho vale y obliga no porque lo haya creado un legislador humano, tampoco porque tenga su origen en las fuentes formales del derecho, sino que vale y obliga por la bondad o la justicia que contienen esas normas jurídicas. Es una justicia intrínseca. Y esto nos lleva a decir que en términos generales el justnaturalismo jurídico es aquel que postula o al que le importa más bien, al que le importa la validez intrínseca de la norma. Al contrario de la postura juspositivista, a la que le importa la validez extrínseca de la norma. A la teoría justnaturalista, le importa la validez intrínseca de la norma. Le importa qué tan justa es esa norma. ¿Es justa o no es justa esa norma? Eso es lo que le importa. Ajá. Precisamente esa es la postura del justnaturalismo o del naturalismo jurídico. ¿Y por qué importa esto para la investigación? Por la misma razón que expliqué hace un rato, que es la de que el investigador va a poder optar por alguna de estas posturas o de estas teorías del derecho, teorías que explican el derecho, ¿no? Va a poder optar por alguna de ellas, o por las dos, o por las tres, o por alguna otra que sea diferente a estas, para poder llevar a cabo su investigación, para a partir de ahí poder investigar y poder abordar su objeto de investigación. Esa es la razón por la que es importante esto.